Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente visitando el Perú. Me da mucho gusto y me da también mucho placer trabajar con este tema, que es un tema bien interesante para nosotros los maestros, que es pensar en el tema del error y cómo vamos a vincular el error con la retroalimentación. Yo voy a compartir con ustedes una pantalla con algunas cuestiones tanto del error como de la retroalimentación. Y por supuesto voy a empezar con el error. Primero, una idea general, digamos, cuando nosotros pensamos en el error y lo analizamos y lo interpretamos, lo estamos haciendo de acuerdo a cómo nosotros entendemos el aprendizaje y la enseñanza, es decir, a qué concepción de enseñanza y aprendizaje nosotros adherimos. ¿Por qué digo esto? Porque miren, si uno pensara en el error en la década de 1950, 1960, por ejemplo, diría que el error es algo que está mal, que hay que corregirlo, que el que se equivoca es porque no está aprendiendo, ¿no? Y esto tenía que ver con una concepción en esa época de un paradigma conductista, mirado desde la psicología y también aplicado a la educación. Nosotros hoy miramos desde otra perspectiva el error, desde una concepción de entender que el error forma parte del proceso de aprendizaje. Y desde esa concepción es que yo voy a compartir algunas ideas con respecto al error. Nosotros pensamos que el error puede ser un punto de partida para un diálogo de retroalimentación, es decir, que cuando un alumno dice algo diferente, algo que nosotros entendemos que no responde necesariamente a la instrucción que le dimos o que no explica correctamente algo que leyó porque no lo interpretó correctamente, es una ventana, una puerta, si quieren, que nos permite iniciar un diálogo de retroalimentación con ese niño, con esa niña, y que se desencadene un proceso de lo que llamaríamos reflexión metacognitiva, es decir, ayudarlo al estudiante a entender qué es lo que está planteando, a indagar de dónde surge esa manera de interpretar, por ejemplo, un texto que él tiene, para poder justamente resumir finalmente que el estudiante pueda aprender de ese error, que sea una situación no vivida como algo que está mal, sino como algo de lo cual puede aprender. Ahora, nos preguntamos si todos los errores que cometen nuestros estudiantes podríamos decir que se pueden convertir en momentos de construcción de conocimiento. Y allí me permito utilizar una clasificación de una gran pedagoga argentina, la profesora Alicia Camilioni, quien ella hace una distinción interesante, ella y otros autores también, ¿no?, entre errores no inteligentes y errores inteligentes. ¿A qué se llama errores no inteligentes? A cuando un alumno se equivocó, por ejemplo, porque estaba distraído, ¿no?, porque no prestó atención, y se equivocó. Y ese es error identificado como no inteligente en el sentido que nosotros no vamos a indagar cuál es la concepción que está por detrás del error, porque se distrajo, porque no estaba prestando suficientemente atención, y entonces ese error es claramente identificado como un error no inteligente, sobre el cual no hay un trabajo para hacer como en el segundo tipo de error, que sí se los denomina errores inteligentes. Y hay distintos tipos de errores inteligentes.
Yo solamente voy a tomar algunos ejemplos para mostrarles la importancia de darnos cuenta de los tipos de errores que hay. Miren, un tipo de errores muy común es debido a la interpretación incorrecta de consignas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes no interpretan correctamente qué se espera que hagan cuando se les pide, por ejemplo, en una instrucción, analicen o justifiquen, ¿no? ¿Y cuál es el error, digamos, que se entiende ahí como error inteligente? Que en realidad ellos están más atentos a lo que suponen que nosotros esperamos de su respuesta que a entender lo que es analizar o justificar. Entonces, cuando un estudiante interpreta la consigna de manera incorrecta, es decir, que en lugar de analizar o justificar, supónganse, copia del texto, del libro, copia la respuesta, nosotros lo que podemos leer, entender, que ese estudiante está cometiendo un error inteligente. ¿Por qué? Porque está respondiendo, se está equivocando porque está más atento a dar una respuesta, entre comillas, correcta, que a pensar por sí mismo en, por ejemplo, en este caso, que analice o justifique. Entonces, es muy interesante el ejercicio porque uno le podría preguntar, una vez que él respondió, por ejemplo, copiando textualmente del libro, uno podría preguntarle por qué eligió copiar del libro y si copiar del libro corresponde a la capacidad de analizar o justificar o respondería a la capacidad de copiar un texto, ¿no? Bueno, en esta conversación es donde el estudiante puede darse cuenta que no es que se equivocó, sino que interpretó de manera diferente lo que el maestro le estaba pidiendo. ¿Por qué nos preocupa tomar el error como una situación de aprendizaje y no como una penalización? Nosotros venimos de un paradigma donde el error era penalizado y sabemos que esa penalización tiene efectos negativos sobre la autoestima de los estudiantes. Cuando uno le dice a un estudiante, por ejemplo, en la clase, o ahora se lo podría decir en una conversación como esta, a través de una plataforma, está mal lo que estás diciendo, te equivocaste, esto impacta negativamente, no solo en la autoestima, sino en la capacidad futura del estudiante para seguir aprendiendo. Por ejemplo, el estudiante se desanima, le dio vergüenza que le dijeran que se equivocó, entonces no quiere volver a responder otra pregunta cuando el maestro lo haga en clase. Es decir, cuando nosotros asociamos esta idea del error a una práctica incorrecta y se lo hacemos saber así a los estudiantes, esto es vivido con un efecto negativo en términos de la autoestima. Utilizar el error para humillar o para castigar la mala conducta, por ejemplo, con una calificación baja, son prácticas absolutamente contrarias al espíritu de la evaluación formativa. Nosotros estamos aquí encarando el concepto de retroalimentación, ahora en unos minutos, bajo un paradigma que es el de evaluación formativa, que es esa evaluación que acompaña, que es esa evaluación que ayuda al estudiante a darse cuenta cómo está aprendiendo, qué fortalezas tiene, qué dificultades tiene. Entonces, asociar el trabajo con el error a una baja calificación o una mala nota o a una penalización no estaría comprendido dentro del paradigma de la evaluación formativa. Justamente todo lo contrario, estaríamos hablando ahí de un paradigma de evaluación tradicional, donde está, de alguna manera no está permitido equivocarse, el que se equivoca es porque no aprendió, no estudió, no sabe, ¿no? Todas connotaciones absolutamente negativas. Entonces nosotros estamos aquí identificando
el error dentro de un paradigma constructivista, donde se acepta el error entendiendo que es inevitable, o sea que todos para aprender cometemos errores y que si uno no entiende esto, que el error forma parte del aprendizaje, no podemos entender el valor que tiene trabajar con el error. Negarlo, por ejemplo, pasarlo por alto, no significa eliminarlo, ¿no? Es decir, justamente todo lo contrario. Cuando un estudiante comete un error, como el ejemplo que yo les conté de la comprensión, si no lo ayudamos a entender qué es lo que hizo, seguramente va a volver a repetir lo mismo en una próxima actividad. Entonces, asumimos que necesitamos reflexionar junto con el estudiante para ayudarlo a tomar conciencia. O sea, tenemos que decirle al alumno que está cometiendo un error, de estos que llamamos errores inteligentes, explicarle justamente qué es un error inteligente para poder superarlo, para que pueda lograr aprendizajes más complejos y más profundos. Como ejercicio, siempre quienes trabajamos desde esta perspectiva del error, nos parece un trabajo muy interesante investigar en las distintas áreas disciplinares cuáles son esos errores sistemáticos que los estudiantes cometen, y uno lo puede ir identificando después de trabajar muchos años, puede ir dándose cuenta y conversar con colegas cuáles son los errores más habituales en mi disciplina que los estudiantes cometen, y entonces yo puedo anticiparme con explicaciones, con ejemplos, con compartir con los estudiantes, decirles, miren, este es un error común, las personas piensan tal cosa sobre este tema, y es habitual que las personas piensen esto, entonces vamos a indagar por qué las personas piensan esto, por qué decimos que las personas se equivocan cuando dicen, ¿no? Tal o cual afirmación. Entonces, es parte del ejercicio, uno diría, es anticiparle a los estudiantes los errores más comunes que se cometen, pero para tratar de entender por qué los identificamos como errores y qué podemos aprender de esos errores. Entonces, ¿cómo estaríamos viendo el error? Como una oportunidad. Si nosotros queremos que los errores sean un punto de partida para poder profundizar este aprendizaje, se tienen que convertir en una oportunidad para dialogar, para investigar, para reflexionar, es decir, y explicitarle a nuestros estudiantes esto, que nosotros entendemos el error como una oportunidad. Eso significa ser visible, esta función del error como una oportunidad. Y obviamente, en el marco de la evaluación formativa, el error es un punto de partida para iniciar una retroalimentación, un ejercicio de autoevaluación o de evaluación entre pares o con otros colegas. Entonces, nosotros vamos a entender el error como un punto de partida para iniciar prácticas de retroalimentación. Y entonces vamos a entrar en el tema de la retroalimentación para ver cómo algunos de los instrumentos que vamos a usar en la retroalimentación nos van a permitir, nos van a ayudar en realidad a nosotros y a los estudiantes a trabajar con el tema del error. Para eso tenemos que entender primero que las prácticas de retroalimentación son nuevas. Es decir, los modos en que estamos retroalimentando a los estudiantes a partir de definir que vamos a trabajar con la evaluación formativa y no solo con la evaluación sumativa, son prácticas relativamente nuevas. No nuevas en su investigación o en su producción en la literatura, pero sí nuevas en las